Sí, por respeto a mí misma, a responder una a una las imprecisiones, incorrecciones y hasta falsedades emitidas en esos aludidos reportajes. Así empezaba su defensa la rectora del Tecnológico de Costa Rica, María Estrada Sánchez, tras la investigación de Central Noticias emitida en julio del 2025 bajo el título de la emperatriz del TEC. Es importante destacar que los hechos irregulares imputados a Ania Rodríguez por este caso ocurrieron en diciembre del 2022, cuando yo no era rectora. Tocan el timbre a las 3:30 de la tarde, doña Jessica Mata, junto con otro asesor legal, que es del equipo, del grupo de María Estrada, porque hay un grupo que se mueve bajo las decisiones de ella, y me entregan un sobre, abro el sobre, una resolución de despido sin responsabilidad patronal. Y vea lo grave de esta situación, que se resolvió en Junta de Relaciones Laborales en relación con mi caso. 3 votos, 2 del sindicato y 1 patronal, que el caso estaba prescrito. La historia inició con 2 versiones que parecían irreconciliables. Por un lado, la rectora del TEC, María Estrada Sánchez, aseguraba categóricamente que el caso del despido de la exdirectora de Talento Humano del TEC, Ania Rodríguez Mora, no tuvo nada que ver con su administración. En varias respuestas enviadas a Central Noticias, Estrada afirmó con insistencia que cuando se dieron los hechos que llevaron al despido de Ania Rodríguez Mora, ella no era rectora y que el expediente se originó antes de su llegada al puesto. Del otro lado, en la voz firme de Ania Rodríguez Mora, había una denuncia completamente distinta. Rodríguez denunció supuestas presiones directas por parte de la rectora para realizar nombramientos sin seguir procesos. Ese contraste, 2 relatos opuestos, marcó el punto de partida de esta 5ª entrega de la emperatriz del TEC. Y es desde ahí, desde esas 2 voces, que la narrativa debía caminar hacia la verdad documental, pero también incómoda. Según Ania Rodríguez Mora, la situación con María Estrada Sánchez empeoró cuando ella se opuso a la iniciativa que le permitiría a la rectora el aparente control de nombramientos en áreas claves del TEC. Pues resulta que aparece un proyecto que dice esas direcciones que no sean nombradas por plebiscitaria, que sean nombradas por la rectoría. O sea, ¿cuántos puestos puede nombrar la rectora hoy? La rectora hoy puede nombrar los vicerrectores, las 4 vicerrectorías y las oficinas asesoras y la oficina de planificación institucional que entra como asesora. Okay. Y hoy quiere tener control sobre los departamentos técnicos. O sea, imagínese que yo, en su momento como directora, bajo esta propuesta de doña María, yo tengo que hacer lo que ella diga. Mientras la tensión aumentaba por la negativa de Ania Rodríguez a los supuestos planes de Estrada Sánchez, esta defendía que todo ocurrió antes, pero el expediente judicial y los documentos internos del TEC contaron paso a paso una historia completamente diferente, y tras esa contradicción inicial surgió un símbolo que todos en Costa Rica recordaron: el abanico, ese abanico que un asistente movió frente al rostro de la rectora con la naturalidad de quien atiende a una figura revestida de poder absoluto. Ese gesto, captado en video, se convirtió en la primera grieta de un relato que se desmoronó con fechas, resoluciones y fallos judiciales. La reconstrucción documental inició mucho antes del despido. El 19 de diciembre de 2022, Ania Rodríguez Mora firmó un acto administrativo que dejó sin efecto una expectativa de nombramiento interino de la exfuncionaria Angie Vega Bonilla para el periodo enero-abril 2023. La funcionaria no impugnó, entregó informe de cierre y finalizó su vínculo el 31 de diciembre de 2022. 10 meses después, el 6 de octubre de 2023, Vega Bonilla presentó un reclamo administrativo formal ante la rectoría, acusando a Ania Rodríguez Mora por su salida. Ese escrito contenía hechos, fechas y alegatos suficientes, según el propio fallo judicial, para abrir de inmediato una investigación formal, pero el TEC no actuó. No actuó durante octubre, ni noviembre, ni diciembre, ni enero, febrero, ni marzo, ni en abril. Pasaron 7 meses y 5 días de completa inacción. Todo cambió el 13 de mayo de 2024. Ese día, ya con María Estrada Sánchez como rectora, se emitió la resolución RR 227-2024, en la cual Estrada
dispuso pagar a Angie Vega salarios retroactivos de enero a abril de 2022 y ordenó abrir una investigación preliminar contra Jania Rodríguez Mora, derivada del mismo reclamo de octubre de 2023. Esa fecha es clave. Ahí es donde la versión institucional se quebró, porque si la rectora afirmaba que ella no tuvo nada que ver, la resolución RR-227-2024, firmada por ella, decía lo contrario. Fue bajo su rectorado cuando se reactivó el expediente. 3 semanas después, el 6 de junio de 2024, el informe preliminar 001-2024 ordenó la apertura del procedimiento disciplinario, creando el expediente 10-2024 nuevamente bajo la administración de Estrada. El Tribunal de Apelación Civil de Cartago, mediante la resolución número 2025-000-337, contenida en el expediente 25-000-406-0641-LA-6, subrayó un punto contundente. Cuando el TEC abrió el proceso, ya habían pasado más de 7 meses de la denuncia. El plazo legal para abrir acciones disciplinarias era de 1 mes. El procedimiento nació prescrito. La Junta de Relaciones Laborales, mediante la resolución JRL 07-2025, coincidió, recomendó archivar el caso por prescripción, pero la rectora no acogió esa recomendación y decidió continuar. Fue en ese ambiente cuando María Estrada Sánchez continuó utilizando el relato de que todo ocurrió antes, pero el expediente demostró que las decisiones claves, las que afectaron a Jania Rodríguez Mora, sí ocurrieron durante su rectorado. La investigación preliminar, la apertura del procedimiento disciplinario, la instrucción del expediente y finalmente el despido el 21 de marzo de 2025 mediante la resolución RR-98-2025. Todo eso fue firmado y ejecutado por su administración. Luego vino la etapa judicial. En una primera instancia, un juez rechazó reinstalar a Jania Rodríguez Mora. Su argumento no es cualquier falta, es una situación grave. Ese comentario, según el tribunal, fue un error garrafal, un juicio anticipado, un acto que violó el principio de neutralidad de toda medida cautelar, un exceso impropio de la etapa procesal. El tribunal de apelación fue demoledor. Dijo que el juez valoró el fondo sin juicio, que su razonamiento era incorrecto, que no analizó el riesgo ni la vulnerabilidad de Jania Rodríguez Mora y que no evaluó adecuadamente la apariencia de buen derecho. El fallo estableció: el juez incurrió en un error sustantivo, excedió los límites jurídicos de esta etapa procesal. También afirmó que el desempleo repentino de una funcionaria con problemas de salud es, en sí mismo, indicio suficiente de un daño irreparable. Y remató: no se demostró que la reinstalación perjudicara al interés público. Por eso, revocó la resolución anterior y ordenó la reinstalación inmediata de Jania Rodríguez Mora en su puesto en propiedad, con todos sus derechos. No declaró ilegal el despido, no condenó al TEC, pero sí dejó claro que el caso estaba lleno de dudas suficientes para merecer protección judicial mientras se resolvía el fondo. Después del 21 de marzo, Douglas, nada más imagínese cómo caigo yo emocionalmente. Debo ser atendida a nivel psiquiátrico, psicológico. Debo acceder a los servicios del hospital psiquiátrico en un programa de intervención inmediata interdisciplinaria. Entre otras cosas, ¿verdad?, que la justificación que ellos dan ante el juzgado de trabajo donde está ahorita el caso es que nadie puede probar que mi condición emocional y de salud actual obedezca a esto. La investigación de Central Noticias, la emperatriz del TEC, documentó un patrón más amplio. Bajo la rectora María Estrada Sánchez surgieron elementos que señalaban una presunta estructura de poder concentrado, hostigamiento aparente, reportes internos irregulares, bajada de placas dentro del campus, fotografías de Jania caminando recolectando frutas, intento de controlar direcciones claves, presunta manipulación de procedimientos en juntas de relaciones laborales y hasta la intervención en figuras cercanas como la abogada Jessica Mata, proveniente de la Caja y sin experiencia universitaria, quien entregó personalmente la carta de despido. Todo lo negó María Estrada y acusó a Central Noticias de ser impreciso y emitir falsedades. A eso se sumaron otros hallazgos revelados en entregas anteriores: viajes internacionales aprobados con muy pocos días de anticipación, tiquetes y viáticos pagados con fondos públicos, la compra millonaria de vehículos institucionales, el uso intensivo del chofer de rectoría y la compra fallida del sistema documental al fresco, pagado por adelantado y sin capacitación y suspendido sin sustento técnico.
Todo eso ocurrió bajo la misma administración. Cuando el tribunal ordenó reinstalar a Jania Rodríguez Mora, los documentos internos, las fechas, las resoluciones y los viajes se alinearon en un relato inevitable. Lo que la rectora afirmó públicamente que no tuvo nada que ver quedó contradicho por el propio expediente administrativo y por una resolución judicial que expuso errores procesales graves. El reportaje, que había nacido con un abanico, terminaba simbólicamente con otro movimiento, el del tribunal agitando el polvo que cubría lo que realmente ocurrió dentro del TEC. Todo se narró como presunto, como aparente, como supuesto, pero lo que ya estaba en firme, la reinstalación, y lo que estaba documentado, los 7 meses de inacción y de jalón de orejas judicial, dejó claro que la versión oficial no resistía al peso de la evidencia. En esta quinta entrega ya no habló solo Central Noticias, habló el tribunal, y lo que dijo rompió el hechizo. El imperio no cayó ese día, pero su narrativa sí.